La praxeología motriz. Vamos a analizar en este tema qué es la praxeología motriz. Una de las características más importantes, antes de entrar en su definición, es la importancia que tiene a la hora de vindicar una entidad científica propia dentro del área de educación física. Es decir, en educación física siempre ha habido cierto servilismo científico de otras ciencias o áreas de conocimiento como la fisiología, la biomecánica. Entonces, la praxeología motriz viene a cubrir ese vacío epistemológico. ¿Qué es la praxeología motriz? Bueno, pues como dice la definición de Pierre Parlevas, es la ciencia de la acción motriz, es decir, el registro sistemático, el análisis y el estudio de los distintos modos de funcionamiento y el resultado de llevar a cabo las acciones motrices. Bien, eso es una definición estática, pero más interesante que eso es ver cuáles son los componentes. Los componentes nos van a decir qué es la praxeología. Tenemos la acción motriz, la conducta motriz, la lógica externa o estructura formal, la lógica interna o estructura funcional. En el caso de la acción motriz, es la unidad básica de análisis y significación de la praxeología. Digamos que es el átomo de la praxeología. ¿Qué ocurre? Que digamos que las acciones motrices por sí solas quizás no estén cargadas de significación. En este caso, la conducta motriz como segundo componente, sí. Ponemos un ejemplo, una creación y ocupación de espacios libres en cualquier deporte, en fútbol por ejemplo, sería una conducta motriz, ya que el sujeto se desplaza y arrastra a un contrario para crear un espacio libre que ocupa un compañero. Eso sería la conducta motriz. Tercer componente, la lógica externa o estructura formal son, digamos, los aspectos estáticos, las partes observables del deporte que luego analizaremos, las dimensiones del campo, el tiempo, etc. Y la lógica interna o estructura funcional es el uso que se hace de la lógica externa en este caso. Bien, estos dos últimos componentes lo veremos con posterioridad. En esta diapositiva hay un texto en el que se analizan las diferencias entre acciones motrices y conducta motriz. Un texto que se expone y que puede ser objeto de lectura si así se desea. Este es el organigrama de la praxeología motriz. ¿Por qué lo exponemos? Pues bien, para que se vea un poco bien los orígenes. En primer lugar, Pierre Parlevas, que es el fundador de la praxeología en la Sorbona de París. Y después aquí en España hablamos de dos corrientes, la corriente catalana, con los profesores La Vega y Lagardera, y la corriente canaria con el grupo de estudios e investigaciones praxeológicas de la Universidad de La Laguna, coordinado por el profesor José Hernández Moreno. ¿Por qué exponemos este organigrama? Pues fundamentalmente porque la aportación en este caso de Hernández Moreno del grupo ha sido importante a la hora de ir definiendo la propuesta original de la praxeología, es decir, hay una propuesta original de Pierre Parlevas que luego se va completando y se va concretando con la corriente del profesor José Hernández Moreno. Vamos a ver en primer lugar la aportación original del profesor Pierre Parlevas. Bien, él hace una clasificación de los deportes, de las actividades, en primer lugar, en función de si son individuales, si el individuo actúa solo, por tanto psicomotrices, y en segundo lugar, actúa con otros, serían sociomotrices. Y ahora la parte clave o el factor clave en la clasificación de Pierre Parlevas es el factor de incertidumbre, es decir, él considera que es el factor más determinante y lo vincula a tres aspectos. En relación a la incertidumbre, en relación a los compañeros, a los adversarios y al medio, es decir, un medio
que puede ser estable sin incertidumbre, estable, o con incertidumbre, inestable. En base a esa clasificación, en base a este criterio, en este caso, de incertidumbre, obtenemos la siguiente clasificación. Como vemos en este esquema, tenemos a la izquierda las situaciones psicomotrices, a la derecha las situaciones sociomotrices, y se pueden ver las diferentes posibilidades existentes en función de esos criterios. La nomenclatura CAI, que se refiere a compañeros, adversarios, en este caso, incertidumbre, la incertidumbre o no del medio. En el caso de las situaciones sociomotrices nos salen dos posibilidades. En el caso de las situaciones sociomotrices nos salen muchas más posibilidades, porque a su vez se dividen en situaciones de cooperación, en el caso de los ejemplos que vemos: remo, patinaje por parejas, alpinismo; oposición, tenis individual, esquí de fondo; y cooperación, oposición, que nos salen también dos posibilidades en función de si existe o no existe incertidumbre en el medio. Bien, dicho esto, vamos a ver qué ocurre con esta clasificación original. ¿Cómo evoluciona esta clasificación? Bien, hay una aportación del profesor Hernández Moreno en la obra publicada en 1994, Estructura del juego deportivo, en los que ellos hacen una inclusión de un aspecto que es cómo es el uso del espacio, si es un uso común o separado, como ocurre en los deportes de cancha dividida, y si la intervención es simultánea o alternativa. Es decir, en el caso de frontón, la pelota, deportes de este tipo. Con estos dos criterios, la clasificación original, digamos que varía. En el caso de los llamados deportes de equipo, tendríamos tres grupos diferentes. El grupo 1, en el caso de que el espacio es separado y la participación alternativa: voleibol, tenis. Grupo 2, espacio común y participación alternativa: pelota, frontón, etc. Y el grupo 3 son los llamados deportes de invasión, invasion games, con el espacio común y la participación simultánea. No obstante, el grupo de investigaciones praxeológicas de la Universidad de La Laguna hace un avance mucho más ambicioso en la clasificación y incluyen tres criterios definitivos a la hora de clasificar las conductas motrices, los deportes. En este caso, hablan de tres criterios. El primero, el objetivo motor, que es lo más novedoso respecto a Pierre Parlevas. La interacción motriz, que ya la conocemos. Él habla de solo, compañeros, adversarios y compañeros y adversarios. Y después habla de aspectos espaciales. Y ahí integra dos aspectos. Por un lado, cómo es la utilización del espacio, si es común o separado. En este caso no se habla de la participación alternativa o simultánea. Y el segundo aspecto espacial es la estandarización del medio. En este caso, si es un medio estable o inestable. Vamos a regresar al objetivo motor, que es lo más novedoso. Ellos incluyen 5, hablan de situar el móvil en un espacio y evitarlo, ponemos como ejemplo el baloncesto; efectuar y o evitar traslaciones, combatir cuerpo y o evitarlo; reproducir modelos; y efectuar actividades interoceptivas. Bien, con estos tres criterios ellos elaboran un mapa muy interesante que vamos a analizar posteriormente. No obstante, vamos a detenernos en los objetivos, que es el aspecto más novedoso. Como vemos, hay 5 objetivos. Lo más interesante de estos objetivos es que de algún modo son muy comprensivos a la hora de que cualquier actividad deportiva puede estar incluida en uno de esos objetivos. Es decir, pueden reconocer, incluir y clasificar cualquier actividad. En el caso del objetivo 1, pues hablamos de los deportes de invasión, que a su vez podríamos hablar de los deportes de reenvío, ¿vale? Y los deportes de invasión, es decir, podrían estar incluidos en voleibol, igual aspectos deportes como voleibol, y también deportes de invasión.
En el caso del objetivo 2, pues podríamos incluir aspectos como el salto de longitud, en el caso de efectuar y o evitar superaciones espaciales, o en el caso de la suspensión en barra fija, en el caso del objetivo de efectuar y evitar superaciones espaciotemporales, o en el caso de efectuar y evitar acciones de precisión, pues el tiro con arco, etc. En el caso del objetivo 3, este objetivo categoriza, digamos, cada una de las diferentes modalidades de deportes de lucha, es decir, desde el boxeo en el caso del subobjetivo 1 hasta el sumo en el caso del subobjetivo que hace referencia a excluir y o evitar. Y por último, la reproducción de modelos, que incluye pues, la mayoría de actividades rítmicas y de exhibición. Por ejemplo, el recorrido de patinaje artístico podría incluirse en el objetivo 4.1 o los malabares podrían incluirse en el objetivo 4.1. Y por último ya, pues las actividades interoceptivas que se hacen referencia fundamentalmente a las sensaciones y a las emociones internas. Bien, con estos objetivos motores son muy interesantes porque, como hemos dicho, pueden incluir muchos tipos diferentes de actividades. A continuación vamos a ver un mapa que incluye todos los criterios. Como vemos a la izquierda, en la columna de la izquierda, tenemos todos los objetivos y subobjetivos, y en el eje de arriba, en el eje de X, en el eje horizontal, pues incluye la interacción motriz, como vemos, solo compañero, adversario, compañero y adversario, y los aspectos espaciales. Y en ese mapa, pues, vemos todas las actividades. En esta diapositiva es muy interesante porque ellos establecen una clasificación siguiendo criterios de complejidad estructural, es decir, cogen sus tres criterios, objetivo motor, interacción motriz y aspectos espaciales, y los ordenan de menor a mayor complejidad estructural. En el caso del objetivo motor, pues vemos que en primer lugar están las situaciones de carácter interoceptivo y en último lugar están los deportes de situar el móvil en una meta y evitarlo. En el caso de la interacción motriz, pues vemos que primero las situaciones psicomotrices o individuales y en último lugar los deportes de cooperación o posición. Y en los aspectos espaciales, pues vemos claramente que en primer lugar las situaciones sin incertidumbre y después las situaciones con incertidumbre. En base a estos tres criterios es muy interesante porque ellos establecen secuencias didácticas, se podrían establecer secuencias didácticas por grupo de deportes. En este caso, en el caso de los deportes psicomotrices, vemos una secuencia en base a esos criterios anteriores. En el caso de los deportes de cooperación, también vemos una secuencia. Los deportes de oposición también vienen secuenciados en base a los criterios anteriores. Y los deportes de cooperación oposición también pues establecen una secuencia que comienza por los espacios estandarizados y acaban por los espacios no estandarizados. Bien, vamos a ver ahora esos dos últimos componentes que hablaban de la estructura. Tenemos dos partes en la estructura de los componentes praxeológicos. Por un lado, la parte formal o lógica externa y la parte funcional o lógica interna. En este caso, la parte formal o lógica externa no es más que la parte estática del reglamento, es decir, el espacio, el tiempo, el número de jugadores. Como habla Arday Casal, es el contexto físico, digamos, inamovible del deporte. Mientras que la estructura funcional es el uso que los participantes hacen de esa estructura estática. Como habla Arday Casal, es la naturaleza y dinámica del juego. Es interesante estos dos apartados porque nos van a permitir hacer una descripción y análisis del deporte. En este caso aquí tenemos los elementos de la estructura formal.
una propuesta, técnica, reglamento, espacio, tiempo de juego, comunicación motriz, estrategia. Nosotros hemos incluido el móvil porque sabemos que también es determinante, es decir, el tamaño de un móvil y cómo nos relacionamos con él, por ejemplo, si existe adaptación o no, también determina cómo es luego la lógica funcional. De estos componentes vamos a analizar solo algunos. En esta diapositiva vemos que del uso de la interacción dinámica de esos elementos, pues se deduce y se provoca pues el ciclo del juego, los principios del juego y los roles sociomotores que se producen. No obstante, vamos a analizar algunos de esos aspectos de la estructura formal y vamos a ver cómo es su uso funcional. En el caso de la técnica, los modelos de ejecución, a la izquierda tenemos una descripción estática de medios técnico-tácticos en diferentes deportes de ataque y defensa. Estos medios no nos dicen nada o nos dicen mucho más si hacemos un uso funcional, es decir, si interpretamos cómo se ponen en juego en las situaciones prácticas. En el caso de cómo interpretar la técnica, en la lógica interna, tendríamos el uso analítico a veces que se hace de la técnica, es decir, cuando hay una situación técnica, el shoot, por ejemplo, que se enseña descontextualizado de la situación de juego y de forma analítica, y la diferencia sería cuando se hace contextualizado. Por tanto, eso es una interpretación funcional de un aspecto de la lógica interna como es la técnica. Vamos a ver un ejemplo. A la izquierda tenemos situaciones de pase y conducción, situaciones perceptivamente estables en fútbol en las que no hay transferencia con la práctica. A la derecha tenemos una situación simple, pero en un entorno más inestable en la que los jugadores invaden un espacio, comparten un espacio y en donde existe un mayor uso específico de la técnica o del modelo de ejecución. Esto sería una interpretación funcional del juego. En el caso del espacio, igualmente, tenemos a la izquierda las dimensiones estáticas de diferentes deportes y a la derecha cómo es el uso funcional de ese espacio, en este caso en defensa y en ataque, cómo podemos buscar en primer lugar amplitud y luego buscar profundidad. Eso en el caso del ataque. En el caso de la defensa, pues podemos que ese espacio físico que tenemos a la izquierda, podemos intentar que nuestra defensa reduzca el espacio existente entre sus miembros, espacio entre líneas, para ser mucho más fácil defender ese espacio. Y esto es una interpretación funcional del espacio. Esta es una clasificación del profesor Lago Peña, una interpretación a mi juicio funcional de los diferentes tipos de espacio que se pueden dar, en este caso en fútbol. El reglamento igualmente, tenemos reglas de juegos a la izquierda, pero podemos hacer un uso funcional de esas reglas, es decir, en el tradicional saque de portería en fútbol, que sabemos que tiene que salir del área, pues si el receptor interpreta que hay una presión intensa que puede poner en riesgo la posición del balón, lo que puede hacer haciendo un uso funcional de la regla del saque de portería que nos obliga a recibir fuera, lo que puede hacer es recibir dentro del área, obligando a que se repita el saque e impidiendo la situación de peligro. Esto sería un uso funcional o una interpretación funcional de una regla de juego concreta. El tiempo. En el caso del tiempo, tenemos a la izquierda tiempos estáticos, dimensiones de tiempos estáticos, baremos y tiempos estáticos de diferentes deportes, pero luego a la derecha tenemos el uso funcional de esos tiempos. Es decir, hay una clasificación de Hernanda Moreno que habla de tiempo corto, tiempo largo, tiempo extensivo o tiempo restringido. Es decir, habla por ejemplo del tiempo corto cuando tenemos que tomar una decisión en una zona con gran densidad defensiva, ¿no? El caso del juego interior
en baloncesto sabemos que hay deportes en donde el tiempo de decisión es muy reducido, es decir, las situaciones de voleibol tienen una duración muy corta. Bien, pues tomando como referencia, digamos, las características temporales estáticas de un deporte, luego podemos hacer un uso funcional de cómo eso entra en juego. Bien, pues estos son algunos de los elementos o algunas de las interpretaciones funcionales de los elementos del juego.